Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Madrid. Soy docente de la cátedra. Eh, Hoy quiero contarles acerca de la unidad 2. Vamos a ver dos grandes temas. Por un lado, las membranas biológicas, cuál es su estructura, cuáles son sus funciones. Y otro tema asociado a las membranas biológicas que tiene que ver con el transporte de moléculas a través de ellas. En la imagen que tenemos acá está señalada la bicapa lipídica, eh, que estructura las membranas biológicas como inmediatamente vamos a desarrollar. Pero lo que se puede visualizar acá en esta fotografía electrónica es que estas bicapas y estas membranas de las cuales forman parte están limitando a las células. ¿Cuáles son los componentes básicos de estas membranas? Por un lado, vamos a hablar de las proteínas, por otro lado de los lípidos y finalmente de los oligosacáridos. Respecto de las proteínas que se encuentran ancladas en las membranas tienen diferentes funciones. Algunas de ellas van a intervenir en procesos de transporte de moléculas. Otras tendrán intervención en la comunicación entre células, funcionarán como receptores para recibir señales externas, podrán participar de las uniones célula-célula, como por ejemplo en los tejidos epiteliales. Y respecto de las proteínas tenemos que hacer una clasificación donde vamos a encontrar por un lado a las proteínas integrales y por otro lado a las proteínas periféricas. Respecto de las proteínas integrales y de las proteínas periféricas y de su criterio de clasificación, vamos a considerar el grado de dificultad con el cual estas proteínas son extraídas de la membrana. Aquellas proteínas que estén ancladas a través de enlaces covalentes o atravesando la membrana van a necesitar de métodos de extracción fuertes, de detergentes fuertes, o van a necesitar romper la membrana biológica para que se pueda hacer su extracción. A estas proteínas las vamos a clasificar dentro del grupo de las proteínas integrales. Mientras que las periféricas, ¿sí?, van a ser de fácil extracción, vamos a utilizar métodos más suaves de extracción y en general se encuentran ubicadas en la periferia, en la monocapa externa o en la monocapa interna. Hay algunas excepciones, hay algunas proteínas que tienen ubicación periférica, pero que, sin embargo, por estar ancladas de manera covalente a algún lípido de membrana, se las clasifica dentro de las proteínas integrales. Con respecto a los lípidos son los que estructuran mayormente a la membrana y son los responsables, por ejemplo, de formar las bicapas lipídicas. ¿Quiénes son los responsables de formar estas bicapas lipídicas? Los fosfolípidos que nosotros estudiamos y caracterizamos en la unidad anterior, ¿sí? Si hacemos un repaso rápido, vamos a mencionar que eran lípidos anfipáticos que tenían una parte polar dada por el fosfato y el grupo funcional y una parte no polar que estaba constituida por las colas de los ácidos grasos. También vamos a encontrar colesterol en las membranas biológicas, ¿sí?, formando parte de la estructura y teniendo una función muy importante que ya veremos que tiene que ver con la fluidez de la membrana. Y también vamos a encontrar glicolípidos, lípidos asociados a oligosacáridos. Y ahí es donde aparecen entonces los oligosacáridos como componentes de la membrana. Los vamos a encontrar siempre en la monocapa externa, asociados a lípidos, como recién mencionamos, como los glicolípidos, o asociados a proteínas, formando glicoproteínas. Todo esto que describimos ahora lo vamos a ver en esta imagen, como les decía. En esta imagen podemos ver la bicapa de fosfolípidos. Fíjense cómo se ubican los lípidos con las cabezas polares hacia afuera y hacia el interior de la célula y las colas de los ácidos grasos mirando hacia el interior de esa bicapa, ¿sí?, delimitando todo un ambiente interno, ¿sí?, totalmente hidrofóbico.
Fíjense que el colesterol en amarillo se ubica entre las colas de los ácidos grasos. Ya vamos a ver un poquitito más en detalle en otra diapositiva de qué manera se ubican de acuerdo a su estructura. Otra cosa que podemos observar es en violeta las proteínas. Fíjense que muchas de ellas atraviesan toda la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Por lo tanto son proteínas integrales. Y también hay otras que se encuentran en la monocapa externa, ¿sí? Y que interaccionan con estas proteínas integrales, ¿sí? De manera débil. Estas son proteínas periféricas. Por otro lado, interaccionando con estas proteínas y con los lípidos, encontramos cadenitas de oligosacáridos, ¿sí? Que van a formar entonces glicolípidos o glicoproteínas. Bien, ¿cuáles son algunas de las funciones de las membranas celulares? Por un lado, son importantes para mantener el intercambio entre la célula y el ambiente externo, ¿sí? Dan soporte estructural a las células y además de permitir la comunicación con el entorno, a su vez aíslan, ¿sí? Producen un aislamiento del interior celular. Esta es otra imagen de la bicapa lipídica donde se ve la bicapa en naranja, ¿sí? En realidad es una imagen de una membrana biológica, y atravesando esa bicapa lipídica que se encuentra en naranja, observamos proteínas integrales y fíjense que tienen la capacidad de atravesar esa membrana biológica una vez, ¿sí? O varias veces. Por lo tanto, las vamos a llamar proteínas integrales unipaso o multipaso, dependiendo cuántas veces atraviesen las membranas biológicas. Podemos observar también en la monocapa externa las cadenas de oligosacáridos asociadas a lípidos y a proteínas, ¿sí? Y chiquitito en amarillo volvemos a ver las moléculas de colesterol. Vamos a reforzar aquí que el colesterol solamente los vamos a encontrar en las membranas biológicas de origen animal. Bien, otro punto a considerar respecto de las membranas biológicas es que las membranas son asimétricas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay una distribución asimétrica de los fosfolípidos. En general vamos a encontrar fosfolípidos con carga negativa en la monocapa interna, en la monocapa citosólica. Y por ejemplo, como ya mencionamos, también vamos a encontrar a los oligosacáridos que están presentes solamente en una de las monocapas, y en este caso es en la monocapa externa. ¿Sí? Oligosacáridos en la monocapa externa, entonces la distribución asimétrica de los fosfolípidos. Y también vamos a agregar la posibilidad de formar puentes disulfuros que solamente se va a dar en la monocapa externa, ambiente que es oxidante y que permite la formación de estos enlaces covalentes entre residuos de cisteína. ¿Sí? En el ambiente intracelular, en el citosol, es totalmente reductor y no hay posibilidad de formar estos puentes disulfuros, sino que en estas cisteínas los grupos sulfidrilos se van a mantener como tales, sin posibilidad de estar involucrados en un enlace covalente que se llama puente disulfuro y que entonces solamente vamos a encontrar del lado extracelular. Bien, y un factor importante a considerar en las membranas biológicas es su estado de fluidez. ¿Por qué? Porque de él depende la eficiencia del transporte a través de las membranas. Una membrana muy fluida dejará pasar todo tipo de moléculas sin poder seleccionar este pasaje, y por el contrario, una membrana donde ha disminuido su fluidez, ¿sí? Donde sus fosfolípidos tienden a compactarse, las colas de los ácidos grasos tienden a compactarse, hará que moléculas que son necesarias transportar a través de esta membrana y útiles para la célula no lo puedan hacer. Hay factores que alteran la fluidez de la membrana y tienen que ver con la temperatura, por ejemplo. Un aumento en la temperatura
¿sí? Temperaturas altas, generan un aumento de la fluidez de la membrana, ¿sí? Donde las colas de los ácidos grasos interaccionan en menor medida, ¿sí? Mientras que una disminución en la temperatura, temperaturas muy bajas, estas membranas tienden a compactarse, como dijimos recién, porque las colas de los ácidos grasos interaccionan de manera importante en toda su longitud y esta célula entonces esta membrana tiende a compactarse y se pierde su fluidez. Generalmente en membranas expuestas, de células expuestas a altas temperaturas, encontramos que en la composición de los fosfolípidos los ácidos grasos tienen colas largas, ¿sí? Y menor cantidad de dobles enlaces cis. ¿Por qué? Porque al aumentar la longitud de las colas, aumentan las interacciones entre ellas y ayudan a compactar estas membranas. También, cuando las temperaturas son altas, dijimos que disminuyen los dobles enlaces cis. ¿Por qué? Porque estos dobles enlaces lo que provocan es un quiebre en las colas de los ácidos grasos. Y esto lo que hace en realidad es dejar espacios en los cuales no va a haber interacción entre las colas de los ácidos grasos. Por lo tanto, si esto sucediera, tendería a flexibilizar y a hacer mucho más fluida la membrana. Y eso es lo que no se quiere. Entonces, cuando la temperatura es alta, colas largas y un porcentaje bajo de dobles enlaces cis es lo que vamos a encontrar en la composición de los ácidos grasos. Cuando las células están expuestas a temperaturas muy bajas, vamos a encontrar lo contrario en cuanto a su composición. Dobles enlaces cis en mayor proporción, ¿sí? Generando estos espacios de no interacción entre las colas de los ácidos grasos y colas más cortas que tienen el mismo efecto. El colesterol es otro factor que interviene en la regulación de la fluidez. A temperaturas altas, el colesterol da mayor rigidez a la membrana y cuando la temperatura baja, compensa aumentando la fluidez de la membrana. Fíjense que debajo tienen una imagen donde se observa y refrescamos un poquitito cuál es la estructura del colesterol. Si se acuerdan, también dijimos que era levemente anfipática porque tenía un oxidrilo en uno de los extremos. Y este oxidrilo es el que le permite tomar una ubicación determinada dentro de las membranas biológicas. Por ejemplo, este oxidrilo va a estar entonces ubicado haciendo contacto con las cabezas de los fosfolípidos, mientras que los anillos y la colita hidrofóbica hidrocarbonada queda hacia el interior de la bicapa de fosfolípidos, relacionándose e interaccionando con las colas de los ácidos grasos también no polares. Bien, lo que vamos a hacer acá es presentar los diferentes tipos de transporte que abordaremos en la segunda parte de esta unidad. Y lo primero que tenemos que visualizar y que comprender es a qué llamamos gradiente de concentración. Si miramos la imagen, observamos que hay una mayor concentración de molécula a la izquierda de la membrana que tenemos esquematizada, esa bicapa lipídica, y una menor concentración de moléculas a la derecha. Esta diferencia de concentración es a lo que llamamos gradiente de concentración. Si miramos el esquema, observamos que las dos primeras flechas refieren a un mismo tipo de transporte en cuanto a su clasificación que tiene que ver con el transporte pasivo. ¿Por qué? Si miramos en detalle, las moléculas están siendo transportadas de una zona de mayor concentración, ¿sí?, a una zona de menor concentración de moléculas. Quiere decir que van a favor de su gradiente. En este caso, hablamos de un transporte pasivo y en este caso, y por tal motivo, no es necesario un aporte externo de energía. Pero si miramos bien, hay una diferencia entre el primer y el segundo pasaje. En el primero no hay ninguna proteína mediando el transporte, mientras que en el segundo hay una proteína que está colaborando en este transporte a través de la bicapa lipídica.
Y este segundo caso, que es donde el transporte está facilitado, lo vamos a llamar difusión facilitada, mientras que al primero lo vamos a llamar difusión simple, pero ambos son dos tipos de transporte pasivos porque ambos están siendo transportados a favor de su gradiente sin aporte de energía externa. El tercer caso tiene que ver con un transporte activo y si miramos bien, a diferencia de los anteriores, la molécula está siendo transportada en contra de su gradiente, desde donde hay menor concentración de moléculas hacia donde hay mayor concentración de moléculas y por tal motivo necesita de un aporte de energía externa, ¿sí? Además de una proteína que medie este transporte. A este tipo de transportes entonces lo llamamos transporte activo. Ya entraremos en la segunda parte en mayor detalle, ¿sí? En la clasificación de los transportes activos. Haciendo un repaso, ¿sí? Podemos ver en esta nueva membrana biológica los tres primeros casos, ¿sí? Representan al transporte pasivo. Fíjense que la molécula se está moviendo a favor del gradiente, ¿sí? En el primero de los casos no hay proteína mediando el pasaje, por lo tanto es una difusión simple. Y en el segundo y tercer caso sí hay proteína, por lo tanto es una difusión facilitada. Si miramos un poquitito más en detalle, en un caso está siendo facilitada o mediada por una proteína canal y en el segundo por una proteína transportadora. Esta diferencia la vamos a estudiar con más detalle en la segunda parte de esta unidad. Y por último observamos el transporte activo con aporte de energía, a diferencia del pasivo, donde la molécula se está moviendo de una región de menor concentración a una de mayor concentración de moléculas, o sea, en contra de su gradiente de concentración. Finalmente entonces, les dije hoy que había algunas proteínas mediando los pasajes a través de la membrana, muchas veces y otras veces no era necesario de su presencia. ¿Cuáles son las proteínas que pueden atravesar la membrana sin necesidad, perdón, las moléculas que pueden atravesar la membrana sin necesidad de una proteína? Moléculas polares y pequeñas, que no tengan una carga neta, que muestren polaridad, pero que son pequeñas, como por ejemplo el agua, el glicerol, la urea. ¿Sí? O moléculas directamente no polares como los gases, el oxígeno, el nitrógeno, hormonas esteroideas derivadas del colesterol, hormonas lipídicas, ¿sí? Todas ellas pueden atravesar la membrana sin necesidad de que haya una proteína colaborando en ese transporte. ¿Cuáles no pueden hacerlo solas? Moléculas polares de mayor tamaño que las que mencionamos, ¿sí? De las anteriores, que la urea, que el glicerol, aquellas que tengan un tamaño mayor como la glucosa, los aminoácidos, ¿sí? En ese caso van a necesitar de una proteína, ¿sí? Que aquí no está dibujada, con lo cual esto no sería una membrana biológica, sino simplemente una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Estas proteínas tienen que ayudar a pasar estas moléculas polares y de mayor tamaño de un lado hacia el otro de la membrana. ¿Cuáles otras tampoco lo van a poder hacer solas? Aquellas que, si bien son pequeñas, tienen carga, ¿sí? Y esto dificulta su pasaje a través de la bicapa lipídica del interior, que era totalmente hidrofóbico. Por ejemplo, los iones, ion cloruro, ion sodio, ion potasio, ¿sí? Calcio, necesitan de una proteína que cubra a esta molécula a transportar, cubra su carga y de esa manera pueda atravesar la membrana lipídica y ese ambiente hidrofóbico. Bien, hasta aquí llegamos con la presentación de los transportes y las membranas biológicas. En la siguiente parte vamos a interiorizarnos un poquitito más en el detalle de estos transportes que presentamos, ¿sí? En esta última parte.